muchas gracias por venir ante todo. Siempre os digo, cuando venís aquí a la librería un viernes por la tarde, que qué bien que vengáis a un evento cultural en vez de ir a tomaros algo. Bueno, lo de tomarse algo, después. No se descarta. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con Joan Barbero, que nos va a presentar su novela, El monasterio de la Rosa Negra, y también nos acompaña Félix Herrero, que tengo por aquí, que es el editor de Newton Compton, que es quien ha editado el libro. Así que os dejo en sus manos. Bueno, lo primero, muchas gracias de verdad por venir. A nosotros nos hace muchísima ilusión estar aquí. Es nuestra primera vez en Benavente y tener una acogida así, pues la verdad es un gusto, y gracias al equipo de la librería de Ángela, que siempre nos han cuidado mucho, y es un placer pues compartir lecturas con la librería. Entonces es un placer también presentar a Joan, que la verdad ha escrito una novela que a todo el equipo de la editorial nos ha apasionado. Es una novela ambientada en Burgos, de la que ahora os contaremos un poco más. Y Joan, que aquí nos acompaña, de formación biólogo, que ha dirigido teatro, ha escrito teatro, ya tiene una gran carrera como guionista, que es algo que se transmite muy bien en la escritura de la novela. Ha empezado con este gran debut para el que estuvo escribiendo 13 años. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Joan con algunas preguntas, pero antes de todo quería decir que nosotros nos conocemos bastante, entonces si en algún momento tenéis preguntas, si queréis comentar alguna cosa, queréis que profundicemos en algo, no dudéis en preguntar, no hace falta esperar hasta el final, porque es algo que nos gusta mucho que sea una conversación con los lectores. Así que para empezar, te quería preguntar algo que a mí me gusta mucho que cuentes, que es ¿por qué Burgos? ¿De dónde surgió la idea de la novela? Bueno, muchísimas gracias por venir, esto es lo primero. Y ahora ya vamos al rollo. A ver, empecé a escribir teatro a los 20 años. Luego me metí en cine, en televisión, y cuando ya llevaba 30 años escribiendo guiones de televisión para cadenas generalistas, trabajaba en Entrevías, El Príncipe, Vivir sin Permiso, El Comisario, El Salvador, bueno, pues 30 años haciendo series. Llegó un momento en que me apetecía hacer algo más personal, no escribir un guión que tenía que entregar a un director, que pasaba a un productor, y que luego iban a tener ellos que hacer la puesta en escena y hacer el trabajo colectivo de crear un producto audiovisual. Una novela me parecía que era un producto que podía entregar, bueno, un producto suena mal, pero bueno, un producto cultural que podía llegar de una manera mucho más directa de mí al receptor final, al lector. Entonces, cuando te pones en ese punto de quiero hacer algo más mío, abres los ojos, los oídos, y un día leí una noticia que me llamó la atención. Era un artículo periodístico donde se decía que en la Edad Media algunas mujeres encontraban la libertad encerrándose en un monasterio. Y claro, paradoja del libro, mi libro. Ahí empezamos. Sigo investigando y llego a la tesis doctoral de José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que en los años 40, del siglo pasado, es absurdo decirlo, pero bueno, del siglo pasado, hizo un estudio sobre la figura jurídica de las abadesas de las huelgas reales, del monasterio de las huelgas reales, y las describía como las mujeres que habían detentado más poder en toda la historia de la Iglesia católica. Podían bendecir monjas, predicar en público, confesar, presidir concilios femeninos, visitar otros monasterios bajo su jurisdicción. Administraban una comunidad mixta, hombres y mujeres. Podían administrar justicia, no directamente, pero sí nombrando jueces. Podían llevar mitra y solo tenían que responder ante el Papa. Si el obispo de Burgos quería entrar al monasterio y ellas no querían, el obispo se quedaba en la puerta. Esto empezó en el siglo XI y continuó hasta el siglo, con alguna variación, hasta el siglo XIX. Bueno,
ya tenía, o sea, Burgos tenía que ser, eso seguro. Otra ventaja que tenía Burgos, los fundadores de este monasterio, Alfonso VIII y Leonor Plantagenet. Alfonso VIII, marcado por 2 batallas, una que perdió, Alarcos, otra que ganó, las Navas de Tolosa. Leonor Plantagenet, hija de la mítica Leonor de Aquitania, cuando la mujer más poderosa de la historia de la Edad Media. O sea, Aquitania en aquel momento era mucho más potente, rico que Francia. Y ella además había sido reina de Francia, de Inglaterra, le pidió el divorcio al Papa cuando se cansó de su marido. O sea, una mujer tremenda. Así empieza la novela, cuando esta señora, con 80 años, cruza los Pirineos y se va a Burgos a participar en una especie de casting y elegir entre todas sus nietas quién es la más adecuada para casarse con el heredero del trono de Francia. En esta visita no va directamente a Burgos, se va al monasterio de las Huelgas Reales, donde la está esperando su hija, Leonor Plantagenet, sus nietas, y doña Elvira, que es la mujer a quien más odia la reina. Y con motivos que no voy a explicar, ni tú tampoco. Hay que leerse la novela. La abadesa es plenamente consciente de que no es persona non grata para la reina, pero no le puede importar menos porque 6 horas antes han encontrado en la explanada que da justo a la entrada de donde se van a hospedar sus huéspedes, Leonor de Aquitania, los 20 obispos, los altos dignatarios, o sea, lo mejor de cada casa, han encontrado un cadáver. Y si eso se trasciende, se enterará toda Europa. No le interesa lo más mínimo. Tiene que conseguir que nadie se entere. Y lo único que se le ocurre es disimular. Y disimular significa mostrarse de la forma más orgullosa, impertinente, insoportable, como todo el mundo espera de ella. Ella es así. Esto ha sido realmente una burbuja que tenía que haber explicado más tarde, pero nada, era justo... Pero bueno, ya sabéis de cuál es la novela. O sea, es un thriller histórico, hay un serial killer, habrá alguien que investigue los asesinatos y luego las mujeres tienen un papel muy importante, porque yo lo que quería hacer era explorar el poder de la mujer en la iglesia, que esto se hace a través de la abadesa de las Huelgas Reales, y el poder de la mujer en la medicina. Y ahí ya llegaremos. Entonces, estoy ahí todavía. ¿Por qué elegí Burgos? Tesis doctorado, José María Escribano Balaguer, abadesas de las Huelgas Reales. Monasterio fundado por 2 reyes. Cuando Leonor Plantagenet, la reina de Castilla, llega a Burgos, tiene 10 años. Su marido, Alfonso VIII, tenía 15 y mantenía una relación con una amante judía que continuó el tiempo 7 años más durante el matrimonio, a la vista de todo el mundo. El problema no es que fuera infiel, que eso ya todo el mundo lo daba por sentado, sino que la humillación fuera pública. Entonces yo me imaginaba este matrimonio, cómo debía vivir Leonor Plantagenet, que todo el mundo supiera que ella era estaba como relegada, como ninguneada, ¿no? Aunque luego, supongo que se desaparece el personaje de la judía de Toledo. Me imaginaba que esta relación debía haber provocado una herida muy profunda que dejaría también una cicatriz a lo largo de muchos años, que era oro puro narrativamente para hablar de estos personajes, ¿no? Otra ventaja de Burgos, del monasterio de las Huelgas Reales, es que contaba con un hospital de peregrinos, el hospital de la reina Leonor, aunque todo el mundo lo llamaba el hospital del rey. En aquella época, si estamos hablando del siglo XIII, si tú estabas enfermo, para curarte te ibas a la iglesia a visitar reliquias. Y si ibas al hospital, era para morir. Los hospitales no funcionaban ahora como ahora, ¿no? Podía haber una asistencia médica, pero eran más bien unos lugares donde te daban comida, techo y asistencia espiritual. Pero de todas maneras esto a mí ya me abrió la puerta de pensar cómo debía ser la medicina más avanzada de la época. Me lleva a otra ciudad en Sicilia, Salerno,
a unos 35 o 40 kilómetros al sur de Nápoles. En aquella época pertenecía al reino de Sicilia. Era una ciudad portuaria donde confluían 4 culturas: árabe, judía, latina y me voy a dejar alguna seguro. Árabe, judía, bueno, dejo una, ya me acordaré. Árabe, judía, latina, si es que me lo tengo que apuntar. Griega, griega, es la griega. No, eso yo me entra con latino. Gracias. Está ahí al quite. Y tenía una ventaja para la novela, y es que las mujeres no solo podían practicar la medicina, sino que podían enseñarla, que es algo inaudito durante muchísimos siglos, porque cuando se arregló la educación de la medicina en Europa, en universidades, se prohibió el acceso a las mujeres. Entonces se daba el caso paradójico de que podía ser que los hombres estuvieran leyendo libros escritos por una doctora durante varios siglos, al siglo XVI, todos de Trotula y Ruggiero, doctora de la Escuela Médica Salernitana, y las mujeres no tenían acceso a esas facultades. Y ahora, ¿cuánto tienes que hablar tú? Porque ya aquí yo normalmente hago una pausa. Luego seguiré. No, porque ahora te pregunto para que sigas. Claro. Una de las cosas que a mí me gusta, que es una historia muy potente, que al final es muy humana, sobre las 2 mujeres más poderosas de Castilla. Entonces ahí es como un perfil humano, tanto de la humanidad como la inhumanidad del poder, pero a la vez lo mezclas con este cadáver, con este crimen, que le da como un toque súper de thriller y de investigación a la trama. Y te quería preguntar por esta mezcla, por una historia, por un lado, tan humana, que hace una exploración histórica, pero sobre todo es una historia con la que uno de repente sí conecta, y de repente esas grandes novelas históricas que no se ve tan lejano, que de repente es hace cientos de años, pero lo ves algo muy cercano. Entonces esta mezcla de 2 géneros tan distintos, de 2 ritmos narrativos tan distintos, y cómo lo has conseguido hacer funcionar. La pregunta es difícil. A ver, mi intención cuando me planteé escribir la novela, era hacer algo distinto a lo que estaba haciendo habitualmente. Entonces quería que los personajes fueran muy ricos, que fueran complejos, poliédricos, que se equivocaran. Esto me parecía importantísimo, que cometieran errores, podían pedir perdón o no, que fueran mezquinos, 5 minutos, 1 hora, toda su vida. Y luego, por otro lado, también es verdad que tengo un bagaje por mi carrera como guionista, muchísimas series policíacas, de thriller. El Comisario estuve 8 años escribiendo y coordinando, son 150 capítulos más o menos. En cada capítulo había 2 asesinatos, pues por mi cabeza yo me he puesto en la mente, en la piel de lo peor de esta sociedad. Y además teniendo que mirarles horizontalmente, o sea, sin poder juzgarles. Ya había un asesino, un violador, yo tenía que pensar que estaba haciendo lo correcto. Entonces, quise meter en una historia de mujeres que quería que hubiera emoción, no necesariamente lágrimas, sino que el lector se pueda sentir identificado, que le importe lo que están pasando a los personajes, que sufra, disfrute, ría, y al mismo tiempo necesitaba algo que articulara toda la novela, igual por una inseguridad mía, pero digo, 400 páginas, oye, vamos a dar aquí algo que sea como una especie de columna vertebral, bueno, que también lo que podía entenderse algunas, decía, no me salió el nombre, no sé, MacGuffin, no sé si, tampoco MacGuffin, columna vertebral, que no entiendo Dios. Pues es una columna vertebral. Empezamos con un asesinato y tú ya quieres saber quién es ese asesino. Tú vas siguiendo la investigación, que he intentado que tenga todo el interés posible, por supuesto, pero al mismo tiempo yo te voy explicando otras cosas que me interesaban, de
cómo era la situación de la mujer, iglesia, las presiones que podían tener, las ilusiones, las necesidades y también cómo era ese hospital del rey dirigido de aquella manera por una mujer. ¿He contestado tu pregunta? No, yo también, por un lado, has como dicho qué cosas de tu experiencia como guionista has sabido aprovechar y has sabido utilizar en la novela, pero te quería preguntar también qué cosas de tu experiencia como guionista has decidido renegar o has visto la diferencia por trabajar en una novela en vez de en... Claro, el mundo del guión, o sea, un guión viene a ser como los planos de una casa. O sea, ahí tú no tienes las cortinas ni el sofá. Solamente tienes un plano que entregarás a un equipo que construirá la casa. Y luego ya vendrá el decorador y tal. Y tú al final pondrás flores si quieres. Y llenarás la nevera. Entonces, los planos es un documento muy técnico, un guión. Normalmente se considera que cada página equivale a 1 minuto de grabación. Bueno, de grabación de lo que se va a ver en pantalla. Y eso limita mucho las posibilidades expresivas. O sea, olvídate de poner 3 adjetivos seguidos o 2 adverbios. Todo tiene que ser muy, muy concentrado, muy concentrado. Incluso si te atreves a sugerir un movimiento de cámara al director, lo que has hecho. O dar alguna indicación específica de vestuario, pues te va a venir el de vestuario y dice, en la reunión se hacen lecturas de todo el equipo, dice, ya están los guionistas inventando. ¿No? En cambio, en una novela tienes todas las posibilidades del mundo expresivas. Puedes utilizar tantos adjetivos como quieras, todos los adverbios que quieras, y luego además la puesta en escena la tienes que hacer tú. Tú tienes que construir la casa. Tú tienes que darle las sensaciones, las atmósferas, los olores, los sabores al lector. Y no sé si... ¿Está bien? Sí. Vale. No, y a mí otra cosa que me gusta de la novela, que sobre todo cuando encuentras una novela histórica que lo consigue, se disfruta mucho, que es cuando por un lado se ve la documentación que hay detrás, pero no se nota al leerla. ¿Sabes? Como estas cosas cuando de repente descubres todo un mundo, descubres toda una época, te transporta al momento, pero a la vez no es un ensayo, no es unos textos descriptivos, sino que al final es una novela que te atrapa en una trama y de repente todo ese decorado está muy bien conseguido. Entonces quería preguntarte un poco por todo el trabajo de documentación, como que nos cuentes un poco qué cosas has descubierto que no te esperabas descubrir, qué cosas has empezado por una dirección y de repente, ya sea la historia, ya sea los aspectos históricos que has ido descubriendo, te han llevado por sitios que no te esperabas. Sí, bueno, aquí te preguntaste. Es que me gusta mucho. Vale. Es que me lo he pasado. A ver lo que cuento. A ver, la documentación. Yo en el mundo del guión tengo fama de que si hay que leerse 20 libros, yo me leo 40. Me gusta mucho documentarme antes para que cuando me siento delante del ordenador, no, digamos que sea la historia la que se escribe sola. Yo no tengo que plantearme, ¿y ahora cómo se diría esto? No, me tiene que salir. Yo tengo que tener ya el siglo XIII en la cabeza antes de ponerme a escribir. Entonces la documentación empezó por muchísimos libros, conferencias, viajes a Italia, a Burgos, leer muchísimo. Y en el mundo del guión tenemos una máxima y es que no podemos aburrir. Porque cuando tú... si el público se aburre, hace zapping y le pierdes. Entonces había otro proceso importante que era conseguir que toda esa documentación estuviera. Tú cuando lees la novela tienes que situarte en el siglo XIII, pero no tienes que estar tomando notas. Se trata de hacer que lo que te interese, lo que te mueva, conmueva especialmente, sean esos personajes y que los vivas como personas cercanas, reales, como si estuvieran ahora. He tenido que crear un lenguaje que no es exactamente el mismo del siglo XIII, pero bueno, que tiene que sonar como
un poco medieval, ¿eh? Y bueno, pues eso ha sido todo un proceso que me ha llevado bastante tiempo, pero también me ha llevado ese tiempo, lo he empleado para hacer que no sea un coñazo. O sea, yo he intentado que la novela sea entretenida, básicamente eso. Y cosas que he descubierto, pues bueno, desde luego la lectura de la tesis doctoral de José María Escrivá de Balaguer me supuso una sorpresa tremenda por lo que representa, o sea, por el conocimiento, por descubrir que en el siglo XIII las mujeres las mujeres religiosas tenían más poder en la iglesia que en la actualidad. Esto no me lo podía imaginar. Y además me llamó mucho la atención que precisamente el fundador de una organización que no se destaca precisamente por dar un papel relevante, protagonista de las mujeres, tuviera tanto interés en sacar a la luz vamos a decir, esta anomalía dentro de la jurisdicción eclesiástica, ¿no? Luego también el mundo de la Escuela Médica Salernitana me sorprendió muchísimo. No me imaginaba que hubiera habido una regresión también. Es lo que piensas, que el mundo va siempre hacia adelante y dices, pues no, que nos han vendido que el Renacimiento supuso una gran mejora para Occidente, pero quizá para la mujer no, porque el Renacimiento supuso el descubrimiento de los clásicos, entre ellos Aristóteles, y Aristóteles decía la mujer es inferior al hombre. Por lo cual ya, todo lo que vino después. Y bueno, más cosas que has escapado. Bueno, he descubierto muchas cosas, he viajado mucho. ¿Has hecho muchos viajes aprovechando la excusa de estar Sí, escribiendo? lo he comentado. Hoy he robado un poco a Burgos varias veces. El monasterio de las Huelgas Reales es una absoluta maravilla. Es un monasterio que siempre ha estado habitado, con lo cual se conserva de manera impecable, aunque hubo la invasión borbónica, la napoleónica. Bueno, es igual. Hizo daño. Pero bueno, está muy bien. Luego también fui a Salerno. Salerno tiene la desgracia de que está en una zona sísmica, entonces apenas quedan restos de lo que pudo ser en el siglo XIII. Aparte, cuando hablo de escuela médica no estoy hablando de un local, sino de una especie de corriente de pensamiento. En aquella época el profesor acompañaba, o el aprendiz acompañaba al profesor. No iban a un local, sino que iban a atender a un paciente a su casa. Y ahí aprendías. Y luego viajé también a Montpellier, porque era una de las primeras facultades de medicina. No me sirvió de nada, pero comí muy bien. En Montpellier se Era una gran... muy bien. Y luego hay otros sitios, Conversano, Monseñor José María Escrivá de Balaguer hablaba de 3 abadesas mitradas. Luego yo he descubierto que hubiera más, o sea, que podían llevar la mitra. Una estaba en Fontevraud, que es un monasterio que fundó Leonor de Aquitania, en Francia, que ahora es un hotel de lujo, y bueno, pues ahí no fui. Y otro está en Conversano, en Italia, allí fui. No me sirvió de mucho, pero hay una cosa que hacen en Italia que es bastante espectacular, que son las recreaciones históricas, donde se implica al pueblo y, bueno, pues de golpe yo he visto alguna recreación histórica en un pueblo pequeñito que me recomendaron los dueños de un restaurante pequeñito de Madrid, y había 1000 personas desfilando por las calles con unos vestidos, con unos trajes que podían salir en cualquier superproducción de Hollywood. Era una absoluta maravilla. Bueno, pues otro nivel. En Conversano vi una revocación, lo que llaman revocación histórica, una recreación histórica del besamanos de la abadesa mitrada. Entonces, había una chica vestida con un hábito blanco, igual que
en el monasterio de los Volgar reales con la mitra y unos guantes rojos hasta aquí. Que es lo que me parecía más... es lo más escandaloso, Sí. me parece. Sí. Y aquellos guantes rojos, no puede ser. Están en la novela, los guantes. Y te toca otra vez. Bueno, antes Me de tiene seguir- que dar recuerdo. Un poquito. No, antes de seguir, que lo habíamos dicho que queríamos que fuera una conversación. Ah, bueno, si alguien pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta o algo antes de que sigamos, también encantados porque muchas veces al final las preguntas nos ayudan A seguir. No, y que de repente nos sacan temas que a nosotros se nos pasan, que Sí, luego porque también si no- son... ¿Alguna pregunta? De todas las mujeres que aparecen en la novela, de todas las No te oímos nada. como siempre, ¿verdad? De todas las mujeres que aparecen en la novela, que todas a las que nombras, las reinas, las abadesas, ¿cuál de ellas te ha llamado más la atención? Yo estoy enamorado de la abadesa. Totalmente. Doña Elvira es un personaje que me parece muy complejo. Hay mucha gente que la odia. A mí me cuesta odiarla. Hay gente que dice que es uno de esos personajes que amas odiar, que es lo que más se acerca a lo que puedo sentir yo por ella. Es una persona muy, muy compleja y que yo en el fondo, igual por esta experiencia que tengo de haber metido en la cabeza, en la piel de tanta gente mala, pues la siento un poco mía, ¿no? La entiendo. Que tiene carácter, ¿no? Entiendo que puede hacer cosas que son muy humillantes para gente. O sea, para sus enemigos los humilla sin ningún miramiento, sin piedad. Luego también es capaz de humillar a gente a la que quiere sin darse cuenta. Su carácter. Sí, tiene algo de que es como una mujer de acción dentro de lo que es un monasterio, que tampoco es que salga tanto. Y, por ejemplo, tiene un ayudante, su confesor, Fray Diego, que el pobre hombre le pone una penitencia, rece 10 Padres Nuestros, 6 Ave Marías, y ya dice 5 y 3. Ya está. O llega un día muy atribulada, temblando, y él le dice, ¿qué ocurre? Impóngame su penitencia. ¿Qué ha hecho? No es por lo que he hecho, es por lo que haré. Esta es Doña Elvira. Y luego hay otro personaje del que no hemos hablado, que es ¿quién investiga? Pues una forense medieval, una doctora formada en la Escuela Médica de Salerno, que llega vía Sevilla, huyendo de los almohades, llega a Burgos y allí intenta ejercer lo que ella llama su arte, el arte de la medicina, que es muy pronto para hablar de ciencia, y para ello es capaz de cualquier cosa, incluso de volverse, lo que yo digo, volverse invisible, hacer que sea el otro quien se lleve sus méritos. Que eso quizás nos acerca más a... No quiero pensar en el presente, pero un pasado reciente. O sea, ¿cuántas mujeres han sido las que han hecho grandes cosas que se han atribuido a otros, ¿no? O cuántas científicas. Yo como biólogo he estudiado pues, el descubrimiento de la doble hélice, la estructura del ADN. Ganaron Watson y Crick. Hay un libro, La doble hélice, todos los estudiantes de biología lo leíamos. Y Watson y Crick consiguieron el Nobel, pero una mujer que fue importantísima para poder llegar a ese descubrimiento, que merecía absolutamente figurar con ellos, pues olvidada. Y como ya muchísimas. No, es que No vamos a llegar, es venga, que va. Bueno, no lo va. voy a desplegar mucho, pero hay como juegas mucho con esto en el libro y no lo quiero contar, pues una parte como que yo disfrute mucho, pero también te quería preguntar, hay toda una parte de investigación histórica, pero luego toda una parte de licencias que tú te tomas como escritor para Claro. poder darle un poco a la magia de la novela, a la trama. Entonces, como quería preguntarte qué cosas... Claro, yo lo que quería es que fuera entretenida.
que fuera interesante. Y, claro, dentro de lo que son los personajes reales, tenemos a Alfonso VIII, del que hay bastante información, gracias a los cronistas oficiales. Leonor Plantagenet, apenas nada, mujer devota, gran reina, funda gran promo, digamos, como mecenas de la cultura. Luego sale también otro cronista. El resto de los personajes son inventados. Yo es que me leí las crónicas oficiales y, claro, ¿quién escribe las crónicas? Alguien que comulga con el poder, que está muy cerca, o que que lo hace de motu propio porque piensa que, bueno, pues mira, voy a pasar por seriedad, así como escritor de mi época, o bien porque le paga a alguien que tiene poder. Esto hace que, misteriosamente, Leonor Plantagenet, pues no tengamos casi nada de ella. Y es una mujer que en las capitulaciones matrimoniales se decía que tendría acceso a la mitad de todos los territorios y riquezas conquistadas por su marido. Y su marido conquistó mucho. Es ella quien da el dinero para construir la Catedral de Cuenca, que, bueno, pues es una gran mecenas de la cultura, de la música. Ella también se empeñaba en hacer el monasterio de las huelgas reales, que le dotan de muchísima riqueza y de privilegios. Y sin embargo, cuando me pongo a buscar documentación, me encuentro que solamente hay 4 páginas escritas por un historiador sudamericano, y luego más tarde encuentro un libro en el que se dice más o menos lo del historiador, y claro, porque era un plagio. Luego leí que el historiador había puesto un pleito, o bueno, estaba escandalizado de que este señor se hubiera atribuido su mérito, ¿no? Entonces esto me lleva a pensar que hay muchas mujeres que posiblemente, o sea, seguro, en el pasado hubo muchísimas mujeres que merecían figurar en las crónicas y que no lo consiguieron, pero no por su culpa, sino porque quien escribía no les prestó atención. Y ahora creo que en el mundo de la literatura, desde hace unos cuantos años, hay como una especie de movimiento, una reivindicación de estas mujeres injustamente silenciadas. Algunas son personajes reales y otras son estos personajes como si no existieran pudieran haber existido y merecían tener voz, merecían figurar, que se supiera que personas como ellas habían existido, ¿no? Entonces, yo esto lo empecé a pensar hace 13 años, antes de este movimiento. Soy un pionero. Muy bien, muy bien. Lo he contestado todo, es que no lo sé. Básicamente, ¿Falta algo? ¿No? Bueno, a mí es una parte que me gusta mucho, porque a mí como la medicina me fascina, y también hay una cosa como en la histórica que fascina, encontrar las cosas que se asemejaban a ahora y cosas que nosotros proyectamos y entendemos como si fueran, como son ahora, pero que en cambio hay muchas cosas de cómo se entendía la medicina en el momento que eran totalmente distintas. Entonces, si nos puedes contar un poco más de Bueno, eso ya que en la novela, porque eso Sí. tengo que hablar de los humores, la temperatura, frío, calor, los medicamentos. Es un poco rollo. Es un poquito rollo. Se explica ahí, lo hago muy resumido, de verdad, porque no quería yo entretenerme. Una cosa que me parecía interesante de la Escuela Médica de Salerno, del Trótula y Ruggiero, es una doctora que escribió 3 libros, 2 de ellos de medicina y 1 de cosmética, que se utilizaron en las universidades europeas. Es que ella consideraba que la mujer debía estar contenta en su cuerpo. Tenía que ponerse, o sea, sentirse guapa para ella, no para los demás, ¿no? Y daba consejos. Hay un libro que se llama La armonía delle donne, no está traducido, y yo como soy italiano, pues bueno, tiro que lo han visto, la armonía delle donne. Y da una receta, es cómo embellecer a las mujeres. Para tener la piel suave y aterciopelada,
Y para eliminar el vello de cualquier parte del cuerpo, la mujer debe, sobre todo, bañarse. Fundamental. Exactamente. Bueno, aquí yo juego un poco con la traducción porque en realidad lo que dice es debe ir a los baños públicos, porque allí hay agua caliente, vapor, y se abre el poro y tal. Y luego, después de todo ese proceso, lo que debe hacer es aplicarse un ungüento y da la receta. Si alguien quiere tomar nota, porque no tiene desperdicio. 90 gramos de cal viva, cuidadosamente cernida. Y cuézala como para la farinata, que es una especie de papilla de garbanzos. Añada 1 onza de oro pimente, sulfuro de arsénico, en polvo. Bueno, Y continúe cocinando, controlando el grado de cocción con la punta de una pluma. Tenga cuidado de que la pomada no se seque por cocción excesiva. Y luego se la pone. Y sobrevivían, ¿no? La piel debía quedar Ellos no se la daban. aterciopelada y suave. Esto está escrito para mujeres. Era un O sea, cadáver hermoso. claro, ahora con nuestra visión pensamos, qué tontos en el medievo. Bueno, vamos más allá. Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, la gran reina, pues se untaba toda ella de polvo de plomo, que es otro veneno importantísimo. Vamos a la época victoriana, en Inglaterra también. ¿Qué se ponían? Unas lociones de arsénico, porque el arsénico destruye los glóbulos rojos y hace que seas más pálido. Tienes este aspecto insalubre, que te vas a morir en cualquier momento, que en aquella época cotizaba mucho. De manera que, bueno, y ahora en la actualidad también hay mucha gente que, llevada por la búsqueda de un ideal inalcanzable de belleza, pues puede caer en unas conductas alimenticias muy peligrosas. Pero sabían que era malsano. Sí. O sea, en la época victoriana seguro. Y aún así era... Sí, tiraban para ahí. Bueno, pero es que era moda. Bueno, cada uno pone... Claro, es que las modas son... Mm. Ahora hay modas que también son un Te poco lo exigían ridículas y también. se llevan. Bueno, Pues ahora eso. se pinchan ahí, ¿cómo se llama el medicamento este que era? El Ozempic. Las actrices de Hollywood. Sí. Van todas estéticamente. Por eso te digo que es que son Pero modas que además se Se ponen... lo toman y saben que es Pero peligroso. es que más que modas es más que te lo exigen. O sea, la sociedad a veces te exige ese tipo de No, belleza. no. A nosotras nos da igual, pero Nosotras no, pero estas pero actrices de eso- Moore, por ejemplo, no le dan papeles sino hasta el no Sí, puedes claro. envejecer, por ejemplo. Tú que has trabajado en el cine, supongo que... Sí, que sí, lo he visto habrás bastante visto. desastre. No, realmente las mujeres reciben un trato diferente a los hombres Claro, en el las... culto a la estética, el culto a la belleza, A ser los perfectas, hombres. maravillosas. Las canas en ellos es estupendo y en nosotras es un horror. Menos mal que Ángela, bueno, ahora hay un movimiento que sí, pero hasta hace poco. Sí. Pues a mí la parte que me gusta mucho de repente ver hacia atrás, que hay muchas cosas que no te sirven, pero de repente ver cosas que tampoco ha cambiado tanto la No, cosa. no. Usaban plomo, ahora Ozempic, que tampoco se sabe muy bien qué nos hará, Eso. pero sí. El hombre nunca cambia. Bueno, sí. Bueno, vamos a dejarlo así. El animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Sí, esto es el... Y también que parte un poco de cómo ha sido la experiencia tanto de publicar tu primera novela, de los primeros meses desde que ha salido la novela y el trabajo que has estado haciendo. ¿Es el proceso creativo o vamos ya a que ya ha No, acabado? de como que, o sea, de la experiencia de haber publicado tu primera novela y estar conociendo a lectores, estar Bueno, esto es visitando... muy bonito. Esto es precioso. Porque hay una cosa que me ha sorprendido bastante. Yo he escrito en series de televisión que se han visto en todo el mundo, millones de personas. En España, o sea, algunas, el Príncipe pues lo vieron millones de personas en España, pero luego se vendió fuera, ¿no? Y luego algunas de Netflix también estaban en El Silencio fue una de las más bestias, perdón, no las bestias, más vistas en el mundo en Netflix. Pero no tenía contacto con
con el público. Y en cambio, con la novela, pues sí. Y es muy agradecido, la verdad, es muy bonito. Es como el teatro, ¿no? Sí, tiene un punto, es verdad, es verdad. El teatro te genera ese contacto directo con las personas. Sí. Ves el efecto que produces Sí, sí. cuando tú actúas y ves la reacción en el público en el minuto, en el segundo que tú lo Sí, estás sí, sí, haciendo. sí. Y dices, aquí va, aquí marcha. O dices, uy, esto Sí, va. luego hay momentos delicados. Yo he hecho teatro, empecé haciendo teatro Es esa como actor. sensación, ¿no? Recuerdo haber hecho Bodas de Sangre, la escena en donde Leonardo, yo era Leonardo, era chico. Leonardo huye con la novia y están en una escena onírica, estupenda. Nosotros hacíamos funciones para niños. Entonces, en un momento dado, todo pasaba muy lentamente, muy lentamente, y luego llegaba un momento en que yo tenía que decir, ¡cállate! Y los niños decían, ¡mátala! O sea que también las reacciones, hay algunas que no te las esperas, ¿eh? Eso fue muy divertida, muy divertida. Pues luego tú tienes que seguir ahí con Lorca y venga, una escena de amor. Pero diciendo, ¡madre mía, los niños estos! Yo creo que te permite lo que es la escritura, meterte en los personajes quizás más profundamente porque tienes más tiempo. Y el teatro también te provoca lo mismo, de poderte poner en la piel de otro y transmitirlo al público que te está viendo, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil hacerlo. Yo recuerdo que alguien a lo mejor por aquí me vio cuando estaba en el grupo Intercacia, hicimos, ¿cómo era la película esta? Que llega una niña a un convento y la recogen, la crían las monjas como canción de cuna. Ajá. Canción de cuna. Y claro, la transmisión real de lo que la obra quería decir es cómo todas aquellas monjas se sentían madres a través de esa niña, habían vivido ese papel a través de la niña que había llegado en el torno, ¿no? Y se casa y tiene que marchar. Y entonces es la despedida, ¿no? Y claro, es muy difícil, no se puede conseguir, es así. Cuando tú abrazas a ese personaje, que en este caso es la niña, que se despide, el llorar. El que en un segundo tengas que conseguir la emoción suficiente como para poder exteriorizar el llanto. De la misma manera que si entras en una escena, que no viene a cuento, y tienes que dar la carcajada o la risa y que realmente trascienda, o sea, que se vea como auténtica. Sí, sí, claro. Yo me parece súper... es complicado el hacerlo. Sí, sí, también es una cuestión técnica, que es, o sea, trabajando, hay gente que lo consigue, algunas actrices con las que yo he trabajado, es posible que es impresionante. Que puedan ir de la carcajada a la risa y de forma creíble, ¿no? Y hay otros que no les escribas tú, que lloran porque es que te van a dar ganas de llorar a ti. Esto me ha pasado bastante. Sí, a mí también. Te miro por si quieres decir algo. Creo que respondes todo. Te hago una pregunta y Claro, porque entonces yo vengo ya estudiado. te adelantas a- Yo vengo estudiado. Yo quería preguntarte sobre tu trabajo como guionista, un poquito así, de curiosidades. ¿Los guionistas tenéis contacto con los actores directo o no? ¿O escribís el texto y luego Solo si... son los directores los que...? Yo intento evitarlo, la verdad. Porque... que viene el guionista, pues mi personaje no sé qué debería hacer no sé cuánto, sale 4 escenas. O sea, que os recriminan cosas. Sí, normalmente... O sea, los guionistas somos esas personas que vamos a las fiestas de rodaje cada año y tenemos que presentarnos cada año. ¿Quién eres tú? Pues nada, el mismo que el año pasado. No he cambiado tanto. De hecho, esta chaqueta es la misma. Hay gente que tendrá... Bueno, ahora, cuando yo empecé era más así. Luego ha ido creciendo la figura del showrunner, que ha ido comiéndose la figura del productor. El productor ejecutivo generalmente es quien escribe el primer guión y quien está coordinando una serie y, bueno, pues
tiene más reuniones con los actores y tiene más contacto con el director, quien marca la pauta, ¿no? Entonces este sí que tiene que comerse ese marrón que yo no quiero. Pero hay otros, cuando yo empecé, se hacían en algunas ocasiones, pues se hacían todos los hombres iguales, por ejemplo, que bueno, hace millones de años. Hace 30 años, creo. Hacíamos lectura italiana de los guiones y ahí estaban todos los actores y yo tenía que ir para hacer algunos ajustes. Ahora habitualmente pues me llaman por teléfono y que hay que cambiar no sé cuánto. Que se ha roto una pierna que tiene que desaparecer. No podrá salir en 4 episodios porque se va de vacaciones. Tienes que volver a escribir el guion. Sí, claro. Esto es lo más habitual. En televisión nos pagan por escribir rápido. En cine te puedes pasar 5 años y ser autor y... Sí, porque el comisario yo recuerdo que estuvo en emisión muchísimos años, tuvo el récord de emisión. No, fue el Hospital Central, Pero el comisario también, muchísimos. Sí, yo estuve 8 años, que son 10 temporadas, y hubo 2 temporadas más. Muchos años. ¿Y te gustaría, por cierto, que tu novela se convirtiera en una serie de televisión o en una peli? Pues sí, claro, te voy a decir. Pues sí, como tonto. Y el guion lo escribías tú, claro. ¡Hombre! A ver, si no, no firmo. Yo en relación Sí. a lo que comentas de ser guionista, yo creo que se nota mucho en el libro de que no es un libro cargado de muy pomposo, de adjetivos, como decías antes, o adverbios, o sea, está muy conciso y además, bueno, cuando lo leáis los que... O sea, se ve perfectamente todo lo que estás explicando históricamente, el contenido, el personaje de Doña Elvira, tal. O sea, es que es tal como lo cuentas ahora, pero sin tener que andar, o sea, que se ve muy claramente. Pero sobre todo eso, que yo lo que más me gustó, lo que más me está gustando, porque me queda muy poquito, Ahí. ahí en el 45, es eso, que no hace falta porque hay escritores que meten y tienes que estar cada poco, ostras, esta palabreja, ¿sabes? Es muy ameno, y además es que, o sea, muy ameno, pero muy amplio todo lo que te cuenta esa palabra, vamos, por decirlo así. Es como lo describiría el libro. Había como un librero en una presentación que estábamos en Palencia, dijo una cosa que a mí me pareció que capturaba muy bien la novela, es que es una novela que, o sea, tiene tanto arte en el diálogo que da mucho la sensación de que el autor no está, ¿sabes? Da la sensación de que como se centra tanto y deja hablar tanto a los personajes, te los crees tanto y los ves tanto, que da la sensación de que tú no estás, de que lo... Pero claro, es una trampa. Como si fuera una buena noticia. Es que encima me lo dicen así. Y una pregunta, es una curiosidad, la Sí. medicina que se producía en Salerno en aquella época, que era tipo natural, claro, me imagino, Bueno, en aquella... de hierbas y emplastos y Sí, todas sí, cosas. hay hierbas, pero luego también calviva. Ya, O pero sea- que venía también, pues tipo, como en Persia y todo eso. Bueno, no tengo tanto conocimiento. Yo he llegado, todo lo que cuento de medicina, esto está documentado. O sea, si digo un tratamiento, ese tratamiento existe. O existía, quiero decir. Pero una cosa que me sorprendió es que en la Escuela Médica de Salerno se despreciaba la cirugía. La cirugía era cosa de barberos. Era como de artesanos, pero no de artistas. Sí, es que... Mientras que en antiguamente, Córdoba, en el siglo XI, no era así. Ahí, en el siglo XI, se creó el instrumental médico quirúrgico que actualmente se sigue usando en cordobés. Y se hacían operaciones de cataratas y se ponían implantes dentales y esto médico. O sea, que cada cultura tiene su propia afinidad, ¿no? sí. Ujú. Y pues, básicamente eran hierbas, por supuesto, eran hierbas. Pero luego hay algunos tratamientos que yo los he leído y digo, madre, Qué miedo. qué miedo. Sí. Hay algún momento...
Cuando uno determina escribir una novela, también se plantea un tiempo para ella, ¿o no? Pues 13 años era tu límite. no. Hombre, te puedes autoengañar. Yo no. Yo, No tengo prisa, ¿no? Pero bueno, yo quería que hombre, me planteaba que como mínimo. Yo antes de empezar a escribir cualquier cosa, sea un guión o una novela, necesitaba saber cómo empieza y cómo acaba. Me escribí un argumento general. Todo lo que iba a pasar. Y entonces, cuando empecé a escribir, dije, pues nada, tardo esto en escribir esta parte, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses voy a tardar en acabar? Pues hice un cálculo fatal. Fatal. Luego también hay que decir que no han sido 13 años delante del ordenador, sino que escribí 400 páginas. El proceso fue bastante deshilachado y cuando me siento a escribir, estuve unos cuantos meses, escribí 400 páginas y lo dejé 8 años. 8 años sin tocar. Porque, como he dicho antes, yo para poder escribir del siglo XIII necesito que el siglo XIII esté en mi cabeza. No puede ser que yo ahora, pues después de 6 meses me olvido totalmente, me pongo a... tengo media hora y digo, pues en esta media hora me hago medio capítulo. No, yo necesitaba tener tiempo suficiente para volver a meterme en el medievo y llegar hasta el final. Y hasta que no tuve un paréntesis bastante amplio entre series, pues no pude rematarlo. releo uno lo escrito. Mucho. Y menos mal. Sí, porque yo, O sea, no sé cómo están los demás. mismo. Mucho, y menos mal también lo digo. Porque en guión no tanto, en guión ya estoy mucho más acostumbrado. En guión yo veo en mi cabeza, o sea, en mi mente, la escena y la describo. Entonces, es un proceso bastante mecánico, bastante automatizado. A veces puede ser incluso mecánico. Yo intento apagar el consciente y que sea mi inconsciente quien escriba, que sean los personajes los que se expresen, no Joan Barbero, no. Y ¿se me ha ido el hilo? Y en la novela, vale, sí, ya. En la novela tengo que jugar mucho más con el lenguaje, entonces era mucho más lento. Normalmente hacía un borrador, pongamos por la mañana, lo dejaba reposar, es bastante necesario. En mi caso lo podía releer por la tarde o por la mañana siguiente y me parecía un horror, absolutamente. O sea, era tirarte los pelos, decir que tira el ordenador porque lo has contaminado, que eres un fraude, es 30 años engañando al mundo, se van a dar cuenta de que no sirves para nada. Bueno, entonces sigues trabajando, sigues leyendo, vas cambiando una frase, pones otra, tal, y luego al cabo de algunos capítulos los he reescrito durante una semana, otros los he reescrito durante 2 días, y luego ya al final, o sea, yo todo lo he reescrito hasta que me ha gustado a mí. O sea, no has intentado colar nada. Y al principio estaba muy preocupado por ser muy fiel a los acontecimientos históricos, entonces incluso metí algún acontecimiento que dramáticamente no me interesaba, pero como había ocurrido, pues ya habrá que meterlo. Si se muere el heredero de la corona, pues hay que meterlo ahí. Cómo reaccionan todos los demás personajes, ¿no? Que se muere otra... Pues hay una mortandad infantil tremenda. Pues se muere la infanta. Anda, la infanta Mafalda, qué pena. Pues tenemos que hacerle ahí ese momento, ¿no? Que luego cuando llega el momento de la edición, cuando entra... Bueno, yo entré a través de un agente que me puso en contacto con Newton Compton y mi editora Marina. Ahí lo he hecho bien. Entonces llega el momento de decir, esto pudo pasar, pero no es interesante. Fuera. Esto fuera. Esto fuera. ¿No? Que, claro, a mí cuando me lo dicen al principio, pues digo... Y quita muchas cosas un editor. Los recortes, ¿no? Bueno, me quitó más mi agente. Mi agente Es que me dio unos consejos. Unos consejos de decir, mira, todo el mundo dice que los personajes están bien, que la historia está bien, que la... A ver, estoy vendiendo, que
la ambientación está bien, o sea, todo lo que es la recreación histórica, pero hay un momento dado en que es demasiado largo, en que hay como lagunas, como que se estanca la historia. Y entonces eso es algo que bueno, todos los guionistas estamos acostumbrados a reescribir muchísimo. Entonces, bueno, pues ese mismo problema lo he detectado en guiones y lo he aplicado. Lo que ocurre es que esto era mi criaturita. Yo digo, es como que te dicen a tu niño es muy mono, pero que tú cortas el brazo. No, y dices, que no, como voy a cortar el brazo a mi hijo. Y al día siguiente dices, pues oye, quizás. Pues vale. Y al segundo día ya le has cortado el brazo y ya estás diciendo, pues una prótesis monísima. Directamente. Y fue bastante bien. Entonces tuve que hacer alguna relectura ya profunda de todo lo que era secundario, todo lo que podríamos, sí, todo lo que no aportaba, sobraba. Y al principio fue doloroso plantearme que tenía que hacerlo, pero una vez entras ya, esto es como rascar, puedes empezar. No, y desde o sea, normalmente las agentes hacen un trabajo editorial muy bueno, hacen bastante de editoras porque ayudan al escritor y hacen el trabajo de un poco de... O sea, al final, mi sensación sin escribir es que una novela es mucho trabajo, es mucho tiempo, y como todo que es un trabajo de mucho tiempo, hay altibajos. Tienes tus momentos de páginas brillantes. Claro, sí, sí. Entonces, el trabajo sobre todo de edición es ver la parte que funciona muy bien, ver el talento, ver las cosas que está... O sea, los ingredientes que hacen que esa novela realmente funcione, y lo demás es cortar las puntas. O sea, no es algo como de coger y darle la vuelta a una novela, sino de ves... Además es algo que se ve, que además vosotros lo veis como lectores. De repente coges una novela y dices, ostras, esto me encanta. Y lo demás es ir... Es que hay novelas que te enganchan y hay otras que por más que tratas... Pero ahí lo ves y al final ves que te engancha. Y lo que te engancha es algo que lo ves en 3 páginas y luego en 3 páginas dices, uy, aquí en realidad esto... entonces al final, sobre todo es como ayudar al escritor a tener, o sea, a llevar a todo el libro, que es o sea, son muchas páginas, a una unidad que sea más equilibrada, más redonda, y que sobre todo que como aproveche sus puntos más fuertes, que es lo que hacen, que es lo que ves al principio cuando y llegó súper bien. O sea, somos un equipo, y la editora Marina Sánchez fue la que como empezó a trabajar con la novela, y o sea, desde el primer día nos decía, tenemos el libro del año. O sea, era algo como que es muy bonito cuando encuentras en la editorial, que es cuando un libro notas que va enganchando a gente. Félix, ¿no? ¿lo soléis ver enseguida esto o no? Es que no es algo como que ves enseguida, es algo que notas, ¿sabes? O sea, que notas porque se va transmitiendo, ¿sabes? No es algo... O sea, hay libros que de repente a uno le gusta ¿Y mucho... soléis ser un equipo de editores o es un editor, por ejemplo, con él? ¿Tiene una editora? O sea, ¿tiene una editora o...? lo lleva una editora porque es la que tiene como la visión vertical de ir, pero se hacen muchas lecturas tanto del equipo como de colaboradores externos, porque al final, si lees el mismo libro muchas veces, llega un momento que ya pierdes el... O sea, puede haber una página que esté llena de ratas y ni lo ves porque es que ya... Entonces, sí, hay más gente que lo lee, entonces... Claro, hay correctores, y luego también hay una cosa, que los libros que de repente gustan mucho, incluso la gente que no está en la parte de edición, también lo lee, porque al final, pues incluso la gente que hace la comunicación, trabajo con librerías, y entonces lo que se nota mucho es cuando de repente una novela empieza a saltar y alguien que lleva comunicación, que normalmente va a ver ese libro dentro de 1 año y medio, o sea, que lo normal es que esté con otras cosas, pero de repente, como ha ilusionado a uno, y de repente ves a todo el mundo con el libro en la cabeza, con ideas para trabajarlo, con ganas con ganas de leerlo, entonces siempre, ¿sabes? De hoy, cuando esté la siguiente de este corrective, pásamelo, entonces algo que realmente hace mucha ilusión, y en este caso, Marina desde el primer momento vio que era un libro que
que enganchaba, que te lo disfrutabas mucho, pero que también tenía esa parte histórica muy humana que la verdad es difícil de encontrar. Pues, ¿Y quién fue el puedo autor hacerlo del con ella. título? ¿Perdón? El autor del título. No sé yo. Ahí lo dejo. Es que engancha el título. Claro, es que hay un momento dado en que tienes que dejar que los que saben decidan. Sí, porque también yo no soy una gran lectora, pero a mí Como que te dejas llevar. sí, me dejo llevar por el título. Ujú, Digo, uy, pues puede estar interesante o vaya pestiñazo. ujú. Me dejo llevar por el título muchas veces. Ante este reto que ya está cumplido de alguna forma, ¿te has planteado otro? Sí. Claro. Sí, sí, estoy documentando todavía. A ver por dónde voy. Que ya está, me gusta. Encantada. Pero ya está ahí como una nueva idea, ¿no? Sí, tengo una idea que me gusta mucho cada vez más. Eso que empiezas a documentar y descubres cosas que, bueno, que lo que tú pensabas era totalmente opuesto, ¿no? Que, bueno, pues, que estabas equivocado y eso es muy gratificante. Estoy equivocado, qué bien. ¿No? Sí, También en época antigua. sí. Seguro que sí. Sí, digamos que sí. Va a ser un thriller histórico, ya está. Es que no podemos contar mucho más también porque está esta cosa como el sector de sí, hasta que no está escrito, Claro, porque si se no, gafa. nada. Sí, ¿sabes? sí. Es algo que tiene él. No sé, Sí, eso está. yo a veces miro en su mochila a ver si tiene el... No. Son así de pesados como a veces en los libros los editores que están machacando. Pues yo la verdad es que no puedo hablar mal de mis editores porque lo tengo al lado. Es una Pero bueno, cosa. Y luego acompañarlo, que porque así me han lo- tratado muy bien, del primero al último. Es un equipo joven, con mucha energía, mucha ilusión, que es una palabra mágica. Bienvenida a la ilusión, a la vida. Y Marina, mi editora con la que he trabajado más directamente, gracias, pues es encantadora, tiene un don para hacer que, bueno, tampoco, ha sido muy respetuosa con el texto y cuando algo no, o sea, siempre me ha dado a mí la última palabra, pero también me ha hecho entender que cuando había, o al menos yo percibía que si ella proponía algún cambio, a lo mejor la solución que me proponía ella, otro editor, pues a mí no me acaba de convencer, pero ellos habían detectado algo. Y eso merecía atención. Y creo que en ese trabajo, pues hemos ganado todos. Pero muy recomiendo trabajar con Marina. No, Sí, y ahí sí. también se nota, hay algo que se dice mucho en el sector, que cuanto mejor es un escritor, más fácil es trabajar con él, sobre todo, o sea, en tu caso era extraño porque siendo una primera novela, normalmente hay como esta cosa de que al final es miedo de mi niño. Sí, vamos. Yo no dormía pensando que llegaran las notas, pero de verdad, meses, ¿eh? Bueno, dormía, durante meses estuve durmiendo, pero a veces decía, ¿cómo será? ¿Qué me pedirán? Luego llegan las notas, de verdad. Tanto estrés para ¡Para esto! Con lo que, bueno, buenas. Sí, no, fue muy gratificante, me quedé muy contento. Y luego, a medida que iba pues, llegando más notas, trabajando directamente con Marina, pues era un gustazo de qué bien. ¿Hay manías de ambiente para escribir? Es que llevo muchos años, entonces, mira, esta pregunta me la hicieron hace 40. Casi 40, y entonces es cuando yo escribía, empecé con, bueno, teatro, luego pasé al cine y ese. Yo primero tengo que escribir en un bar, perdón, ahí pongamos el tono ese, tenía que escribir en papel, blanco, sin rayas, en folio, con bolígrafo, negro, comiéndome un corazón de chocolate. Malísimo. Me iba a llevar a... Lo que te gustaba era el... Claro. Entonces era tremendo. No, tenía ordenador, pero yo primero tenía que escribir en papel y escribía tachones y porque yo tacho mucho. O sea, que Escribo cogiste la muchísimo. decisión de escribir por el croissant.
Bueno. Hombre, si había el croissant yo sabía que iba a escribir. ¿Sabes? Yo me ponía ahí el cebo y luego tenía que pasarlo a limpio. Claro, el proceso de pasarlo a limpio en el ordenador, pues ya vas cambiando cosas, estructuras, reescribes. Luego cuando llegas, eso era cine. En televisión no hay tiempo. Entonces tienes que ponerte ya delante del ordenador y tiene que salir. Ya está. No hay otra. Entonces hay una cosa que cuando tú tienes mucho tiempo, necesitas más tiempo. Si tienes poco tiempo, lo haces. No hay más nada. Entonces, que tienes que escribir 20 páginas, 20 páginas. Te sobran. Es una... Es un oficio también. A medida que escribes, pues ya cada vez te cuesta menos. La gran dificultad es hacer que lo que tú cuentes te importe a ti para que pueda importar a los demás. O sea, que no escribas de oficio y estés ahí pues como su tabaco, gracias. Que te tiene que llegar a ti Sí, primero. no, y eso es una lucha. Ahora, bueno, yo puedo escribir en un bar rodeado de mucho ruido y centrarme y emocionarme, pero normalmente cuando escribo en casa es puerta cerrada y intento que primero me llegue a mí. Yo lloro muchísimo escribiendo. Bueno, tendré que ser un chiste, no. Pero intento que algunas series, o sea, hay algunos momentos que me han dejado desfondado. Recuerdo uno de los momentos más potentes. Estaba en una serie que se llamaba Cazadores de Hombres, bueno, una brigada que buscaba a delincuentes desaparecidos. Bueno, había un capítulo especial que hablaba de pederastia. Y era un caso especial porque no estábamos hablando de alguien que había cometido el delito en el pasado y lo estábamos cazando, sino que lo estaba cometiendo en el presente. Entonces, yo me tenía que poner en la persona, dentro de la cabeza, tenía que entrar en todos los personajes, en el pederasta, pero también en la víctima. Y ponerte la víctima de una niña de 12 años, lo que lloré escribiendo aquella escena fue que te quedas baldado para todo el día, es que no puedes seguir. Ya cuando fui a hablar, nos documentamos bastante, fui a hablar con la Policía Nacional. En aquella época tenía bastante trato con policías, con el comisario, por el comisario. Y solo la visita ya me dejó hecho polvo, no lo siguiente. Pues todo eso hay que transmitirlo. Es que si no, no llega. Sí, y esos capítulos especiales, un capítulo doble, fue los más celebrados con diferencia de la serie, porque había mucha verdad en lo que estábamos contando. El tema era... Por cierto, pues, el tema. Salvador, la última que Sí. que yo he visto de las que has dicho que has escrito, buenísima, ¿no? También. ¿Te digo que contestar? Sí. Dímelo tú. Buenísima. Buenísima. Es que me está recordando pues escenas del asesinato de la hija, Sí. por ejemplo, o el propio personaje Salvador, que es muy potente, bueno, y todo el tema que se trata de los Sí, mucha nazis, dicotomía también. los neonazis en Madrid, no sé, a mí me impactó, ¿no? Sí, ahí hubo un proceso de documentación también muy largo. Y luego también hay mucho mérito del showrunner, que no soy yo, es Aitor Gabilondo, que es una persona que tiene una sensibilidad especial para contar la actualidad. El del Príncipe, el adaptador de Patria. O sea, que es una maravilla. Bueno, Vivir sin permiso también, el showrunner. Y pues, yo es la persona más brillante que conozco, lo siento. No quería decírselo, pero bueno. El mundo del guión, luego conozco otras personas muy brillantes, pero el mundo del guión, sin ninguna duda, es la persona más brillante. ¿Vas a seguir escribiendo guiones o te vas? Bueno, por el momento sí. O sea, me gustan escribir guiones, llevo muchos años y he tenido, para mí es un privilegio llevar tanto tiempo viviendo de esto.
de la escritura. Ahora, esto Esto tira, ¿eh? Esto tira. Sí, sí, lo que ocurre es que necesitas mucho tiempo, más si te dedicas, si quieres hacer algo histórico, el proceso de documentación, pues es bastante, requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Pero bueno, es un proceso bastante gratificante. Habláis muy poco. Yo voy a preguntar. Pero muy poco. ¿Ah, sí? Bueno, pero otras veces también, sí que participáis. No, los que hemos tenido suerte, bueno, sí que hemos tenido suerte de que, pero de que hayáis venido. Eso sí. Esa es la suerte que tenemos. Si queréis hacer alguna pregunta, y si no, cerramos ya. Nos ha dejado todo clarísimo. ¿Dónde está la salida? Leemos el libro y luego lo juzgamos. ¿No? Tenían que darnos la charla después de hacer el libro. Poderle criticar Pues tenéis los libros a vuestra disposición, quien quiera os va a firmar. Tendrá que venir entonces para que lo juzguemos la próxima. Así volvemos. Así volvemos.